conversar un poco sobre el tema del consumo de tabaco desde lo ancestral. Entonces, para eso tenemos a nuestro compañero Noinui, que hoy día de hoy nos va a hablar un poco desde su experiencia. Pero antes que eso, quisiéramos pues como abrir un poco la temática con respecto al Día Mundial Sin Humo de Tabaco que se celebra pues el día de hoy, entendiendo que el tabaco tiene un componente principal que es la nicotina, que es un alcaloide altamente nocivo para el organismo, el cual genera pues un tipo de adicción fuerte en las personas que lo consumen con cierta regularidad. Se tiene un uso de él desde lo ancestral hasta los usos comerciales que se les da ahora, como por ejemplo el ambil, el rape, que son pues como usos más ritualísticos, más ancestrales, y también hay el cigarrillo que conocemos, las pipas, el snus, y lo que conocemos ahora muy recientemente que son los cigarrillos electrónicos, que están pues como en estudio en este momento para determinar qué tal afectación puede o no ocasionar en el organismo. También se conocen los parches de nicotina, que normalmente los usan las personas que quieren dejar de fumar y que se utilizan poniéndose en algunas partes del cuerpo, esto con el fin de que haya pues como una concentración controlada del tabaco que ingiere el organismo. Entonces, también pues contarles un poquito sobre que el cigarrillo tiene unos componentes que no solamente son la nicotina, sino que tienen ácido cianhídrico, tienen benceno, plomo, arsénico y otro tipo de componentes que son altamente nocivos para nuestro organismo. Quisiéramos en este caso darle pues como la palabra a nuestro compañero Noinui. Vamos a ver si ya pudo organizar el tema del sonido para que nos cuente un poco desde su propia experiencia, cuál ha sido, digamos, ese proceso. Todavía no, bueno, no sé, está con audio compartido. Creo que uy. ¿Puedes hablar? Hola. Para que tú puedas. Ahora sí. Bueno, muy buenas tardes a todos. Error micrófono. Hola. Yo creo que ya. Bueno. Hola, hola. No. Hola, hola. Vanessa, no te estamos escuchando. Y pueden escuchar bien a Noinui. A usted sí la escuchamos bien, a él lo escuchamos con mucha interferencia, mucho ruido. Ok, vamos a no tiene audífonos, de pronto, diadema. Tienes auriculares. Mira, coge los de Sandra, que yo creo que te funcionan bien. Yo creo que mientras vamos aquí, pues como solucionando estos problemitas que se pueden presentar, cuando hablamos pues del tema virtual, también contarles un poquito pues como
esa importancia de tener un consumo responsable, sobre todo al momento de consumir este tipo de sustancias legales, como es, por ejemplo, el tabaco, entendiendo que si bien puede tener un tipo de uso medicinal, al momento de ser distribuido de manera masiva y de que se presente pues en el mercado para el consumo de los usuarios, puede tener unas afectaciones grandes al organismo, porque lo que se hace en alta producción normalmente no se hace con la intención de beneficiar a las personas que lo consumen, sino que simplemente lo consuman. Entonces, leyendo en las investigaciones que leíamos un poco pues como acerca del tema, veíamos que la mayoría de la gente que consume cigarrillo no se está dando cuenta de que al combustionar este tipo de sustancia puede estar alcanzando hasta 800 grados centígrados las temperaturas al momento de fumar, lo que puede ocasionarle un cáncer de garganta. Y en los estudios se ha demostrado que el cáncer asociado al consumo de cigarrillo es el más alto en el mundo en temas de muerte, o sea, que es el que más muertes produce de tipo de cáncer, pues asociado al consumo de cigarrillo. Y también está demostrado que este cigarrillo, entre todas las sustancias que tiene, contiene más de 6.000 sustancias nocivas pues para las personas. Entonces es muy importante que tengamos estas claridades, porque realmente no es lo mismo hablar de un consumo esporádico de ambil, como se conoce pues en el tema de las culturas indígenas, que ellos mismos lo preparan de ciertas maneras, con algunas sales, y se hace un consumo un poco más responsable y que no genera pues como una adicción, según pues las experiencias que ellos nos contaban, al momento de usted, por ejemplo, empezar a consumir cigarrillos del mercado. Y sobre todo porque en los últimos años se han visto la producción de cigarrillos que contienen saborizantes o algunos aromas especiales, los cuales los hacen con un tipo de edulcorante que son pues altamente cancerígenos, eso está pues demostrado. Entonces también se habla de otras afectaciones al organismo, como es el cáncer de boca, el cáncer de esófago, el cáncer pancreático asociado al consumo de cigarrillo. Entonces es importante pues que al momento de usted consumir este tipo de sustancia tenga claridades sobre las afectaciones que le puede generar. No solamente este tipo, sino que hay enfermedades cardíacas, hay enfermedades cerebrovasculares asociadas al consumo de cigarrillo. Entonces, aquí estamos tratando de organizar pues como la situación del sonido, que mi compañero Ever está trayendo unos auriculares para poderse conectar. De pronto, Carlos, ¿ves algunas de las preguntas que hayan realizado las personas que están conectadas, que nos puedas contar un poquito qué preguntas han realizado y que podamos darle respuesta? Mira por aquí. Bueno, hablando un poquito pues como el tema de la historia del tabaco, los estudios muestran que el tabaco ha sido consumido desde la prehistoria, esto a través de algunos estudios arqueológicos que han encontrado pipas, han encontrado muestras dentales, han encontrado cabellos con restos de nicotina, lo que puede demostrar que esta planta se ha utilizado hace miles de años. Y también tenemos pues un poco de historia de la colonización, en la que se muestra cómo desde 1492, con la llegada pues de los españoles a América, ellos encuentran esta sustancia aquí en la zona andina y empiezan a utilizarla como los indígenas del momento les estaban pues enseñando. Entonces, ya más o menos en 1620, en Sevilla, en España, se empieza a producir de manera masiva el tabaco. Ellos crean una fábrica de tabaco donde la producían como un polvo para ser consumida vía oral o vía nasal por
por esto se llama esnifado o también por infusiones o enemas, es como el uso que se le daba más que todo en ese momento. Ya en 1700 más o menos es introducido en Asia y empieza a producirse en grandes cantidades en todo el mundo, sin tener en cuenta pues en ese momento las afectaciones que se puede tener por el alto consumo de nicotina en el organismo. Yo creo que ya en este caso el compañero Ever ha podido organizar el sonido. Vamos a ver si podemos darle paso para que nos cuente un poco acerca de su experiencia. Jamás me figura, amate hoy y emomiren. Aún se siente como retorno, ¿cierto? Quítalo aquí, por así. Hola. Lo voy a quitar aquí. Mira a ver si Mira ahí en el micrófono, por favor, si escogiste la diadema, que de pronto no sea que esté usando la diadema. el volumen con el micrófono del portátil o del equipo con el que estés trabajando. Pues te paras ahí al lado de la flechita que está el micrófono, donde dice micrófono, entonces escoges el de la diadema. Listo, por favor, a ver si mejoramos. Inferior izquierda de tu pantalla aparece el icono de un micrófono. Sí. Al lado de ese icono hay una flechita. Le das la flechita, se te despliega una donde dice micrófono y altavoz. Escoge el micrófono, cámbialo a ver si para que te funcione el de además. Para que empecemos. Hazte tú aquí y Sí, ya. me parece. Recording stopped. Ahí para la grabación mientras que hicieron el cambiecito. Listo. Ya retomamos nuevamente la grabación. Mira a ver si ahora se puede saber. Debes de abrir el micrófono, Ever. Hola. Perfecto, ahora sí. Vale. Bueno, Recording in progress. jamás no me figura, amate y emomiren. Vía Jessica, digo na kaidu benedo, hai bagna atua uai, yahino joy te quenre itoi, afe kai hai eignamaki, bagna atu de maki, afe do ura. Bueno, estoy saludando en la lengua mexica del Amazonas. Estoy diciendo que en este momento voy a compartir lo que he aprendido de mis abuelos y abuelas durante miles de años sobre el tabaco y el mambe o tabaco y la coca, que son medicina ancestral desde la cultura. Entonces, primero quiero descifrar como etimológicamente la palabra diona, que es en la lengua mexica decir el tabaco. Y descifrando etimológicamente, viene de la raíz due, que es la sangre. Es decir, que la esencia del tabaco es nuestra sangre. Y viene también de la raíz con, usted, con. Por el pronombre que es o viene el verbo, el pronombre tú, usted. Y na viene de la totalidad. Entonces ya armando como ese concepto es la sangre del conocimiento que se conecta contigo y la totalidad. Entonces cuando nos centramos a partir de ese concepto, ya no hay como
una manera de entender de que es una planta, sino que es parte de nuestro cuerpo, parte de nuestra esencia, es decir, nuestra célula que conecta la historia, la memoria para sanar, conectar con el territorio, es decir, con la madre tierra y con los seres con los que cohabitamos en ella. Entonces, Diona para nuestra cultura es la madre que nos gesta en el vientre. Y con esto, si es la sangre, es decir, la genética en el proceso de la formación del ser desde un líquido, en ese proceso va formando ya al ser, es decir, el feto, el ser que va formando en el útero, en el vientre, hasta llegar a nacer. Y el Diona, que esta es una de las formas que ahora voy a compartir, que es Yera, está acompañado de Hibie, que es la coca, y Hi quiere decir sí, Bi, venga, na, todo, es decir, sí, venga en mí toda esa esencia del conocimiento, la práctica, la pedagogía, epistemes, metodologías en este ser para dignificar la existencia. ¿Por qué quiero partir de esto? Precisamente durante miles de años, nuestros ancestros han venido compartiendo y preparando esta medicina y nunca en esa historia se ha visto como que ha afectado al ser y a la sociedad en general. Es decir, de que estas plantas tienen sus propios orígenes, tienen sus propios lenguajes, tienen su propia literatura, su arte, sus medicinas y todo ese proceso. Entonces, ¿por qué dentro de, después, digamos, de la colonización, otras prácticas llegó a violentar su esencia original y sus procesos? Con esto quiero decir, por ejemplo, el momento en que esto que era medicina, que es palabra, que es sentido, que es historia del territorio, se llegó a transformar en cocaína. Entonces, mire ese proceso. Antes no había eso, sino cuál es el interés del ser humano para llevar a un producto y ese producto llegar a un comercio y ese comercio conlleva a una sociedad enviciar. Entonces, y este enviciar, depender de ese producto, precisamente ha surgido porque no se ha partido desde su esencia original. Entonces, ese es como parte de ese proceso. Al igual que el tabaco, que en nuestra cultura, como lo expliqué, decía Diona. Es decir, dentro de la historia dicen los mayores y las mayores, y que eso se conoce en el territorio, que a nosotras no nos dieron el tabaco, ni nos dieron el mambo o el jibia, sino que nosotras somos tabaco y somos jibia. Entonces, cuando alguien le da un producto o algo le da a alguien y lo prueba o lo consume, que eso sí tiene sentido, si lo consume y termina gustando de eso, pues precisamente se va a enviciar. Pero cuando nosotras somos la planta, somos ese pensamiento, somos esa pedagogía, somos ese cuidado, cuando uno se envicia de uno mismo. Entonces, mire, hay todo como esa relación histórica. Y luego, esto precisamente no es para producir y acumular producto, sino está relacionado con la palabra, la germinación, el trabajo para el cuidado de los seres con los que cohabitamos en el territorio. Entonces, ya como no es acumulación, no es producto, entonces las plantas, la selva se cuida. Entonces, cuando lo transformamos en negocio, en empresa, hay que tumbar la selva, hay que transformar, hay que violentar su propia esencia, que el crecimiento, que tiene que crecer rápido porque hay que producir, precisamente ya eso nos desconecta de la madre y
nos volvemos a ser facilista, comodista y superficial. Es decir, perdemos la conexión con la madre, con el origen. Entonces, por ejemplo, contar como parte de anécdota antes de ir, me fui en un encuentro precisamente de medicinas en México en el 2016 y en el aeropuerto me preguntaron qué era. Y como los colombianos nos tienen en la mira con la historia que pasó, y yo les dije que era coca. Y enseguida llegaron como con los perros, las máquinas para detectar. Entonces, y yo les dije, bueno, por más que pueden traer muchos perros que están adiestrados para identificar qué es coca, pues jamás lo van a encontrar. Igual, si traen las máquinas que pueden detectar eso, tampoco lo van a encontrar. Porque esto es preparado como desde el origen, nuestras ancestras nos lo entregaron. Entonces, esto no tiene químico como tal. La preparación del tabaco, en este caso, se cocina, no se echa químicos, sino que el químico se puede entender como el amor, la palabra y el cuidado hacia la planta, porque en la cultura el tabaco es nuestra hija. Es la primera hija que un joven, que una joven tiene que cuidar. Más adelante así va a cuidar a sus hijos, hijas, ya no tengamos en materia, pues como nosotros. Entonces, ellos pasaron de, no, ¿verdad que eso no es cocaína? Entonces, ¿por qué se transforma en la cocaína? Pues en la misma historia dice, por la perversidad del mismo hombre más adelante, por querer conocer tantas cosas, la misma medicina y su misma palabra va a conllevar a la violencia y esa violencia conllevará al exterminio de su propia especie. Es decir, que el exceso de conocimiento también es el peligro del exterminio de su propio origen. Entonces, eso en este sentido. Entonces, hay muchas formas de utilizar estas medicinas. Algunas lo emplea en polvo, que el rapé, pero eso tiene sus propias palabras. Nosotros lo utilizamos, lo cocinamos, la mermamos, luego sale esa miel y lo mezclamos con una sal vegetal. Es decir, eso es formar parte del cuerpo. Entonces, empleamos esta medicina y con eso las mayoras preparan la ceremonia, los trabajos, curan la enfermedad, gripa, dolores, malos energía en el territorio. De esta manera se transmite estos conocimientos. Entonces, es un aliada de nosotras, esta medicina. Pero cuando conllevamos al proceso de negocio, donde colocamos muchos químicos, precisamente a partir de eso ya genera una adicción y a partir de eso genera enfermedad como ese cáncer. En el territorio en que yo vivo, en el Amazonas, en La Chorrera, en el 94 fue la primera vez que se vino a conocer un indígena con cáncer. ¿Y de dónde surgió eso? Precisamente porque estuvo un tiempo en Bogotá y empezó a fumar el tabaco, el cigarrillo, y mire, a partir de eso apareció por primera vez el cáncer. Pero si miramos de la manera tradicional, ancestral, durante la historia hemos venido utilizando esta medicina y con el tabaco los mayores curan a los pacientes, jamás se ha visto cáncer. Entonces, ¿de dónde o por qué se origina eso? Entonces, hay muchas otras prácticas precisamente, pero yo creo que lo primordial es conectar y conocer la historia antes de satanizar una planta, antes de satanizar una cultura, antes de satanizar una epistema, una metodología, una pedagogía o una estrategia que busca precisamente busca en sí como la dignidad de la vida y la existencia en la diversidad. Y precisamente por eso es que este momento mi trabajo de la maestría es sobre
la palabra, el origen, la pedagogía del tabaco. Y lo estoy haciendo bilingüe, multimedial, para compartir cuál es el origen y en qué momento llegamos a folclorizar todos estos conocimientos y a violentar esta planta. Entonces, podía como dialogar y ahí vamos a conversar, porque esto es conversar entre cada una desde sus conocimientos, lo que ha escuchado, lo que ha visto, porque llegamos como a violentar muchas maneras o muchos espacios de prácticas, de sanaciones. Entonces, un espacio de diálogo, y ahí vamos a ir conversando. Cuéntanos un poco sobre esos usos que ustedes le dan, o sea, cuáles son como esos usos que se le dan tanto en la cultura de ustedes como las que llegan acá, pues como a la ciudad, ¿qué usos se le dan? Bueno, el uso precisamente es el tabaco, o el diona se conecta es con la memoria, con la historia y la energía. El mambe es la palabra que asienta el pensamiento para construir lo que se piensa realizar. Entonces, en el uso es obviamente chupar, degustar, conectar con ella. A partir de eso, analizar cómo está el territorio, cómo está la familia, en qué estado, en qué ánimo está, están enfermos, no está enfermo, se conecta con el territorio de la planta, el viento, la lluvia, el agua, los peces, los animales. Entonces se emplea eso para conectar directamente, generar diálogo. Y precisamente esto lo lidera unos mayores o unas mayores, que ahora se ha pervertido mucho porque en las ciudades ya vemos gentes que va en una semana con un abuelo, dialoga y ya llega siendo un sabedor, un médico, hombre medicina o mujer medicina. Y yo me preguntaba aquí estando en la universidad, ¿pero cómo? Inclusive me preguntaban que le dara un curso de mambeo. Y yo le dije, pero en la cultura no hay un curso de mambeo. No es como acá en la universidad que usted estudia el pregrado, maestría, doctorado, postdoctorado, 5 años. No, aquí es de toda la vida. Es decir, usted nunca llega a ese título máximo, sino su esencia, su energía permite conectar eso. Entonces, con esto, los abuelos preparan la ceremonia, los cantos, los consejos, el trabajo, el relacionamiento o análisis del cosmos que está pasando. Precisamente uno de mis estudiantes estuvo en el territorio en la época de pandemia, cómo los mayores analizan. Y llegó un momento que ellos dijeron, hasta aquí va a acabar la pandemia, hasta aquí va a ir, precisamente para cuidarlo. Y con estas medicinas ya analizaron y volvieron a recordar cuáles son las plantas especiales para curar eso. Entonces, es un aliado de nosotros y nosotras. Entonces, y a partir de ese, que yo no lo puedo decir consumo, porque cuando decimos consumir, eso ya nos conlleva como a otras miradas y a otras prácticas, sino más que consumo es conectar con la planta o conectar conmigo mismo. Entonces, es para eso se emplea. Y como dije hace rato, es nuestra hija, es nuestro hijo. Entonces, ¿cómo es ese cuidado? Lo que hablo tiene que llegar a ser realizado en hechos reales y no simplemente quedar en palabras. Y por ejemplo, culturalmente, ¿ustedes cómo presentan estas plantas a los niños que vienen en camino? ¿Cómo crean ustedes esas conexiones a los niños? Bueno, esto precisamente, prácticamente la conexión es en el momento de la gestación. Cuando la pareja se une, dice, se dialoga, dice, yo soy tabaco, yo soy mambe, pero también soy mambe y soy tabaco. Entonces, ¿cómo nos conectamos? Y a partir de esa conexión, ¿qué tipo de hijo o hija queremos? Sea cantora, pintora, sembradora, pescadora, partera, partero, todo eso. Entonces, a partir de eso, mire que en ese instante ya el tabaco y la planta de la palabra se unen. Entonces, su proceso de crecimiento a cierta edad, ya papá o el abuelo, la abuela le dialoga, que como decir, esta es su primera palabra, este es su primer hijo. Entonces ya empezamos a dialogar.
Y el mambear o el emplear el ambil, conectar con eso, no significa que tengo que probarlo para saber comer, sino que mambear o chupar el ambil o conectar el ambil es cuando nosotros planeamos un proyecto que es macro, luego micro, luego lo sintetizamos ya en acción. Entonces, eso también se llama mambear. Y otro ya, dependiendo del proceso que el mayor y la mayora nos comparte, ya el ser se va formando y entiende, no es simplemente por imitar a alguien yo voy a utilizar esta planta, sino, o cuando el mayor o la mayora me diga, no, cuando mi corazón desde mi esencia dice, este momento voy a conectarme con esta planta y ya no voy a depender de que si mi padre tiene, mis primos o la familia tiene, no. Empiezo a sembrar, empiezo a hacer la casa, a tejer, canasto, sembrar, hacer la canoa, o sea, todo eso a partir de eso y va sembrando su matica y se va guiando con eso. Es decir, es una guía de nosotros para la vida. Entonces, mire cómo se transforma en ese sentido. Cuéntanos algo que me parece interesante es que nos hables sobre cómo cultivan ustedes sus plantas, entendiendo que actualmente se utilizan este tipo de agroquímicos pues en la industria. ¿Ustedes cómo han logrado cuidar esas formas ancestrales que tienen de cultivo? ¿Cuáles son esos procesos que llevan? Bueno, principalmente nos basamos primero es con el calendario ecológico. O sea, es decir, que el medio ambiente nos conecta también en qué época está, por lo menos en qué época llueve, cuando en la luna llena, qué es el tiempo de friaje, cuando florecen estas plantas o cuál es el tiempo de la sequía o el friaje. Entonces, a partir de eso, también mirando eso nos conectamos, ¿qué suelo hay? Por lo menos nosotros decimos hilkno, es decir, unos terrenos que están como casi a la ribera del río y que ese espacio tiene mucho nutriente. Entonces, en ese espacio, ¿qué planta se puede sembrar mientras no crezca el agua hasta ese punto? Cada 6 años, cada 10 años puede haber un creciente alto. Luego dice que un egicno más arriba, como de las barcias, más arriba, que es como puras gredas que está en ese lugar, qué planta se siembra y qué tiempo de... Y otro que es jati, que ya es monte, que eso va a demorar más tiempo, y ahí qué planta se siembra y cuál es como el espacio de esa semilla que pueden germinar, pero no individualmente, sino germinar colectivamente. Es decir, que la jacaba o chagra o este espacio de la huerta es otra universidad que nosotras tenemos. Porque como las plantas, la semilla que viene de diferentes contextos se siembra en ese espacio y entre todas se cuida. Entonces, en ese sentido, podemos entender de que la universidad es una chagra, donde vienen las semillas de diferentes territorios, cada una con su lengua, su pedagogía, sus epistemas. Pero ¿por qué nosotras no nos cuidamos? Cuando en la chagra, la semilla, las plantas se cuidan. Hay otro espacio que es Zafire, que es zona de arcilla, es decir, de arenas blancas. Entonces, ahí también hay qué planta se siembra, cuando se siembra. Entonces, mire todo este proceso. Si se inunda, pues acá arriba hay otra chagra que está en proceso también para alimentar, y hay otra más arriba. Entonces, ese espacio y esos sembríos, si alguna familia no tiene, pues bienvenida, aquí está nuestra chagra. Entonces, mire, el tiempo, pero también el suelo va conectando con esos espacios ya. Y esos espacios que se utilizan después de sembrar plantas y utilizar los sembríos que se ha hecho, se se regenera ahí. Ya vuelven a recuperar, mientras eso vamos haciendo en otra parte, así es decir, se va cuidando eso. Súper. Cuéntanos un poquito sobre
esos mambeaderos. Yo he Ujú. escuchado que ustedes tienen como unos lugares así muy ritualísticos o como muy de conexión. Cuéntanos de qué se trata un poco eso. Bueno, el mambeo, pues muchos lo entienden simplemente tener esto en la boca. Pues sí, porque es el mambe es estar así dialogando, pero en sí mambear es dialogar esos proyectos. Es decir, la comunidad cada noche se sienta en el espacio para conversar. Tengo este trabajo para planear, ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿Con quién lo vamos a hacer? ¿Cuánto me van a ayudar? O digo, no, yo en este momento estoy un poco enfermo, entonces que la familia también pueda traer medicina para sanar a esa persona. O si hay un proyecto comunitario, como decir, hacer una ceremonia. De aquí 5 años vamos a hacer una danza, pero antes de hacer la danza, vamos a preparar a los jóvenes, las jóvenes, la comunidad, para que se conecte con la palabra, la historia, con la selva, con los animales, el sembrío, y que recuerden los cantos y la forma de danza. Entonces, en ese espacio donde nos sentamos en círculo de palabra, es decir, cada uno aporta su idea, cada uno aporta su necesidad, donde nadie queda por fuera. Yo creo que aquí en la Universidad de Antioquia nos han visto frente al museo y el bloque 25 de arte, compartiendo con los estudiantes. Todas nos sentamos en círculo y este codo se teje con este codo y no se ve como la posición superior del profesor o del mayor, porque todos somos mayores. Cuando vemos a veces en la universidad el profesor en un pedestal y los demás, los estudiantes acá abajo. En cambio acá no. Cada uno aporta, es decir, en esos espacios no se limita la palabra, sino se teje la palabra. Y el tejido es colectivo. Entonces, para eso es esos espacios de mambeo. Todas las tardes expone cómo te fue hoy, lo que planteaste ayer, usted que fueron a colaborar a cómo le salió, le quedó faltando, terminaron bien. Bueno, no lo terminaron, entonces vamos a ver qué es lo que hace falta y mañana lo vamos a terminar. Luego la otra, usted está tejiendo el canasto, pero aquí se le olvidó. Vengan todos, vamos a mirar cómo es que se teje, cómo el mayor, la mayora nos comparte esa palabra. Entonces, no, que estoy un poco enfermo. Bueno, estoy un poco enfermo. Entonces, ¿qué planta se necesita? Venga, mire, esta planta tiene esta historia, esto. De esta manera se prepara para no violentar a las otras especies ni violentar a su propia especie. Se maneja de esta manera. Entonces, es un espacio de diálogo, pero un espacio de co-creación conjunta sin separación de las plantas y los animales. Súper. Pasando, me gustaría mucho que nos conversaras un poco entonces, sí, el ambil, entonces en la cultura indígena específicamente donde tú habitas, utilizan siempre de la mano el ambil y el mambe, siempre, o hay unos que deciden, no, me gusta más el ambil que el mambe, y también me gustaría que nos hablaras un poco de si tú recomendarías o desde tu experiencia tú creerías que las personas podemos acercarnos más de manera espiritual a través de este tipo de plantas, o de estas formas en las que ustedes las utilizan. Sí, bueno, como en el sentido de, en la cultura siempre existen estas dos plantas. Pues voy a hablar de los Muru y Muina, que somos 4 pueblos que emergemos de la misma familia lingüística, que es Munica, Bueno y Podemuica. Y hay otras comunidades que están cercanas a nosotros también tienen estas plantas como plantas medicinales, pero eso no quiere decir que el plátano, la piña no es medicinal. No, eso nos tiene, precisamente a partir de esto nos abre más esa visión de qué es medicina. Y la misma palabra es medicina. Entonces, eso siempre está, pero hay otras que también se preparan dentro de la ceremonia, como el cuidado prácticamente a partir de esto. ¿Qué era que el segundo que me preguntaste? Era si tú sientes que las personas podemos acercarnos espiritualmente a través de estas plantas. Sí, precisamente creo que acá en la universidad hemos visto
a muchos estudiantes o algunos profes que han empleado o se ha conectado con esta planta. Y para mí, antes de hablar de que si es necesario o no es necesario, para mí es una alegría de que de hecho hay muchos hermanos acá de la ciudad con quien hemos compartido antes de probar, como de conectar con la medicina, le contamos cuál es la historia, de dónde viene, para qué viene y cuál es la disciplina que yo tengo que tener para conectarme con esa planta. Entonces, conociendo esa historia, las personas ya se conectan directamente y no a primer momento como probar lo que sabor tiene, qué me hace, qué efecto tiene. No, eso no hay dentro de este espacio. Y de hecho, muchos de nuestros hermanos acá de la ciudad y hermanas se conectan inclusive mejor que muchos de algunas de nuestras culturas que vienen en la ciudad a engañar, tomando como negocio todas esas cosas. Pero también hay hermanos que en la ciudad han violentado el proceso de esta medicina, porque a este tabaco ya desde su origen ya tiene con qué mezclar, ¿cierto? Con qué combinar, con qué dialogar, pero algunas le han echado la esencia de Santa María. Entonces, Sí, la esencia de Santa María. Sí, de la marihuana. Okay. Entonces, eso, mire, mientras que esto así como está no es adicción porque soy yo, pero cuando usted ya violenta su propia esencia y su proceso, su disciplina, echando otro producto, pues ahí le va a generar. O sea, al momento de producirlo, le aplican también otras plantas. Sí, entonces, eso hemos dialogado con esas personas y pues me alegra mucho que han dejado esas plantas, esa manera de conectar, porque otras personas también vienen a engañar. Y todo lo venden, ahora ya es negocio. Y cuando la vida y la salud, el alimento en nuestra cultura y el conocimiento no se vende, se comparte. Entonces, mire, esa manera, y de hecho, precisamente a partir de estos diálogos, empleando estas medicinas, conectando con nuestros abuelos, abuelas, pudimos lograr de que en la Universidad de Antioquia haya lenguas ancestrales, hayan compartido. Pero siempre nuestros asesores y asesoras son nuestros mayores y mayores. ¿Cuándo hay que compartir? ¿Cuándo no hay que compartir? Porque a todo hay un respeto. Por eso, por ejemplo, como dije hace rato, ¿cuántas personas me han ofrecido plata y mucha plata para darle el curso de mambeo? Y ese curso de mambeo en la cultura no existe. Y yo no puedo respetar el origen y la pedagogía, el cuidado de la vida de la cultura para afectar a otra persona. Es decir, mi palabra quedaría una palabra vacía. Entiendo. ¿Qué otra cosa quisieras de pronto aportarnos sobre el ambil, sobre cuáles son esos otros usos medicinales que se les pueden dar o las otras formas en las que se usan, pues como para desmitificar un poco esas creencias que se tienen o esas, digamos, percepciones que se tienen un poco más desde aquí, desde la ciudad, frente al consumo o a la práctica pues del ambil? Yo creo que para eso primero hay que conocer la planta y dialogar y conocer la historia, porque muchas veces nos basamos de los textos, de los libros y creemos de que ya sabemos todo, pero si vas y siembra la planta, conoce el terreno, lo siembra y lo cuida, ahí cambia totalmente como la manera de poder entender, de poder expresar frente a esta planta. Y a eso es lo que yo le llamo la pedagogía de aprender haciendo, pero sembrando, cuidando, conectando. Más no, pues como el caso así de estar sentado en la oficina y sin saber cuál es el clima, cuándo hay que sembrar, cómo se prepara, cuáles son las otras plantas y cuál es la palabra que se utiliza, pero sobre todo cuál es su esencia con la que se conecta. Mientras no haya esa manera o ese sentipensar para conectar, pues no estamos haciendo nada. Entonces, esos son también
lo que comparto dentro del curso de la lengua munica, porque en realidad antes de llegar en este espacio o en el espacio de la universidad, la verdad aquí, perdónenme la expresión, yo veía puro mambeólogos o comían, o sea, y esto no es comida. Ajá. Entonces yo creo que el primer paso es ese espacio de conectar, pero también hay que entender, nosotros en la selva tenemos donde sembrar, ¿cierto? Hay tierra. Sí. Y ahora acá en la ciudad, en los balcones, entonces, ¿dónde vamos a sembrar? Pues sí hay como sembrar. ¿Cómo cuido las plantitas que tengo en mi casa? ¿Cómo le cuido a mi mascota que está en la casa? ¿Cómo es mi relación con mi pareja, con mi hijo, con mi hija? Y si somos docentes, ¿cuál es mi relación con mi hija? Pues ahí estoy sembrando esa palabra de sembrar. Entonces no es entender únicamente a sembrar la planta acá, no, sino la palabra que siembra en los corazones y el cuidado de otros seres con los que cohabitamos. Yo había escuchado que cuando ustedes están, o las personas encargadas allá en la cultura o en el lugar donde habitan, de crear el ambilo, de construirlo, cantan, hacen cantos que pueden durar 12 horas mientras van produciendo el ambilo. Cuéntanos un poquito cómo es ese proceso. Precisamente no solo cuando se prepara el mambe y el ambil, yo creo que también aquí en la ciudad lo vemos a nuestras mamitas cuando están haciendo comida. Cantan, hasta danzan por ahí, y cuando nosotras llegamos a la casa, la comida es más rica preparada por nuestras mamitas, que con poco aliño, pero con mucho amor, que las comidas que comemos en los restaurantes, porque no está la esencia. Y precisamente es así cuando preparamos el mambe, el ambil, así es cuando tejemos un canasto, así es cuando sembramos. Entonces te conecta directamente. De hecho, hicimos aquí en el curso con los estudiantes, yo les decía, mira, esta mambe viene del mismo territorio, pero de otro lugar, tiene otro sabor y otra conexión en el momento que usted prueba. Mira esto que viene de la casa, de donde yo vengo, mire, qué conexión. Ah, sí, este se siente simple, como que estoy aburrido acá. Ay, pero este está bueno, vamos a cantar, vamos a danzar, yo voy a contar sobre mi tesis, esto, entonces mire cómo nos conecta. Entonces ahí la planta, ya su energía se va y queda simplemente como la materia. Depende cómo usted se conecte, depende. Es lo mismo si es la misma clase que yo puedo dar de literatura, pues el mismo texto que podemos dar. Quizás usted puede dar con mucho amor a los estudiantes esto, con todas esas pedagogías transversales, historia, cantan, danzan, pintan, y yo simplemente llego, lea todo el momento monótono aquí. Entonces, puede ser mismos temas, mismos estudiantes, pero ¿cuál es su energía con la que transmite? Es decir, que es seducir con el amor frente al conocimiento, más no generar miedo. Con el corazón, con el amor, porque los estudiantes son sus hijos, las plantas son sus hijos e hijas. Entonces, conecta esa energía. Sí, muy bonito eso que dice sobre el cultivar con amor, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, de cultivar humanidad, que es un proceso pues tan difícil y tan hermoso a la vez, como es de diferente cuando se hace con amor a cuando se hace por simple obligación, muy importante. Y me gustaría tocar un pequeño tema, ya casi nos acaba el tiempo, pero me produce un poco de curiosidad cuando nos hablabas de no vender, sino de compartir. Hay algo ahí que me genera un poco de inquietud frente a de pronto que pueda utilizarse también como un medio para ustedes generar unos ingresos, ¿no? Que sea hecho con amor, que sea creado pues artesanalmente y que de alguna manera pueda llegar a las manos apropiadas, obviamente como a través de uno de los talleres que ustedes puedan hacer o algo así, y de pronto puedan utilizarlo también como una forma de ingreso. Sí, es que precisamente eso es lo que hay que entender. Por ejemplo, en la cultura, el mayor es el que busca al paciente y no el paciente al mayor. El mayor
o sea, va con ese corazón a sanar a su hija, a su hijo, porque el hijo, el hija no significa que sea de consanguinidad, sino todos son mis hijas, todos son. Entonces ya esa persona desde su corazón le puede traer carne, pescado, le ayuda en otros trabajos de esa manera, hacen el trueque o hacemos el trueque. Entonces, cuando confundimos eso con el negocio y la venta, pues ahí se pierde el sentido. Es decir, ya el corazón desde este proceso ya sabe de que yo te comparto con amor, pero no voy a exigir de que también usted me tiene que compartir, sino usted tiene que nacer. Se tiene que nacer. O sea, eso ya, como decir, no hay precio de eso, sino que lo importante es, eso nace cuando yo necesito, la otra necesita, porque si somos hermanos y hermanas, pues nos cuidamos, claro, nos colaboramos, nos entretejemos. Entonces, eso precisamente ya ha cambiado como esa forma y que ahora todo es negocio, todo es venta. Pues en ciertos espacios sí hay esa necesidad, pero no transformar con ese pensar de acumulación, negocio, venta. Yo creo que ese es el punto que tenemos que... Sí, se pierde la esencia. Comprendo. Y ya como para finalizar, me gustaría que nos hicieras una pequeña reflexión sobre las diferencias que tú encuentras entre la nicotina y el ambiente o el tabaco. ¿Qué diferencias encuentras tú en esa percepción que se tiene, digamos, desde el tema médico, que a veces se habla pues de la nicotina como un alcaloide, de lo que hablamos al inicio, que es un alcaloide que puede resultar nocivo? Entonces, ¿qué diferencias encuentras tú en estas sustancias? Bueno, cuando se transforma con químicos y se violenta como su originalidad, ahí es donde hay alteración de la planta y puede generar alguna enfermedad o manifestación dentro del mismo ser, cuando salimos de su propia esencia. Es decir, en una sopa usted no puede echar azúcar, tiene que estar con sal o sin sal. Entonces, mires, en un jugo no le va a echar la sal, porque no está para eso. Y lo mismo en este proceso del tabaco en su esencia original, como cuenta la historia de cada cultura, porque el tabaco no solo es de mi cultura, hay muchas culturas, tienen sus propios manejos y combinar esos procesos para compartir. Entonces, el tabaco si se prepara con la sal vegetal y dentro de la historia dice cuál es sal, hay de árbol, corteza de árbol, de iliconia, de palmas, y hay unos anturios que dicen la historia combinar con eso. Pero si lo combinamos con sal de comer acá, pues eso no va a funcionar, ahí le estamos alterando y quizás nuestro organismo se va a afectar. Entonces, si lo transformamos con otro producto químico, pues ya se nos va en cocaína, y ahí ya nos genera adicción y nos enferma y nos enfermamos con la planta. Comprendo. Más como la forma en que lo produce. Sí, y no tener como la mentalidad de producción, no, es co-creación y vivir con ellas. Bueno, por aquí tenemos una manito levantada, ya son las 3, no sé si le damos la oportunidad a la compañera, le voy a permitir que hable para que nos cuente un poco. Hola, Derly, pregúntale, dale tú la opción de que nos pueda preguntar a Derly López. Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Derly, muy bien. Pena que no prenda la cámara, pero yo estoy en el trabajo. Bueno, la inquietud que yo tengo es que, por ejemplo, a mí me gusta mucho comprar los tabaquitos en las tiendas, los intenciono, pero he tenido la inquietud si se debe hacer, si esos tabacos si son así como naturales, pues, o los tabaquitos que se compran en las tiendas tienen también químico, nicotina o algo así. Y muchas gracias. Bueno, en sí, aquí qué bueno esa pregunta, porque también en la cultura a nosotros nos dice, así el mambe o el tabaco haya hecho con una intención,
pero quien va a emplear, quien se va a conectar, tiene otro propósito. Cuando hay ese propósito, precisamente no va a afectar porque ya lo endulza y lo recibe en su corazón, porque es como su guía, su manera de su palabra, también con qué palabra va. Pero sí, dentro de fumarlo es tener como más cuidado, y yo de cierta manera puedo decir de que serían necesarios los tabacos orgánicos, porque hay muchos tabacos orgánicos también, pero también su intención del tabaco de la tienda que lo compra ya vos lo intenciona, que es su otro yo, que se van a tejer para un propósito del trabajo, de sanación, del cuidado de la familia, de los padres, del espacio donde se relaciona con los amigos. Entonces también, como lo direccionaste así, ya el tabaco te va a guiar por eso. Entonces yo lo que tengo más miedo o duda es porque muchos fuman el tabaco y tragan el humo. Y es a partir de eso. Entonces, en ese sentido, con los que tienen el químico, te va a afectar el pulmón. Mientras los orgánicos es natural y va. Y por eso decía hace rato de que en la historia no se ha visto los abuelos que cuando curan utilizan esos tabacos grandes, lo tragan y lo vuelven a sacar, pero nunca tuvieron cáncer. Entonces, de qué manera afecta, pero también su intención. Muy importante también que Ederly de pronto tenga en cuenta el origen de donde vienen estos tabaquitos que ella está comprando, y en la medida de lo posible, lo que tú decías ahora de la posibilidad que tenemos ahora en nuestros balcones, en nuestros jardines, de cultivarlo pues propiamente nosotros en nuestras casas, ¿cierto? Eso de pronto le daría también un poco más de poder y de intencionalidad al momento de ya practicar pues como el tabaquito. Y sí creo yo también que hay que tener, como para finalizar ya, agradeciendo a todos los asistentes que estuvieron el día de hoy, agradecerles por la presencia, por el interés, por haber permanecido ahí muy atentos a lo que conversamos el día de hoy, que lo más importante es tener un uso consciente, y al momento de usted practicar alguna de estos rituales con este tipo de plantas, siempre intencionarlo y no generar un proceso de adicción, sino intencionar cada momento que usted vaya a utilizar esto, y también de tener como siempre muy en cuenta los orígenes, de dónde proviene y qué es lo que realmente se está entonces consumiendo de alguna manera. No, de todas maneras, darles muchísimas gracias. Esperamos que estos espacios puedan darse con más frecuencia, y le doy paso aquí también a nuestro compañero Nui para que se despida y también de sus agradecimientos. Bueno, fui Cora Amateur Meeting Hotel. Este es un espacio precisamente que compartimos aquí de bienestar universitario, y yo creo que estos relatos históricos, estas plantas medicinales, nos tiene que conectar a partir de este corazón, ¿cierto? El corazón, bienestar es el corazón de la universidad. Desde aquí, con estas palabras, con esta historia, cómo recibimos a los estudiantes que vienen de apartado lugar acá, cuál es nuestro corazón para dialogar, para instruir, que para muchos es nuevo este espacio. Entonces no es estar simplemente por trabajo o por ganar un sueldo, sino con ese sentido de pertenencia, de recibir, y obviamente de por qué no aprender lenguas de señas colombianas, el sistema braille, para abrazar toda esa diversidad de lenguajes, de conocimiento que nos invita estos relatos o estas plantas medicinales, y no tergiversar e inventar otras prácticas que en vez de tejernos nos separan, nos desorganizan. Entonces esa es como mi palabra, y créeme que no va a ser la primera vez, y vamos a seguir dialogando. Espero que otros compañeros de otra cultura también que manejan estas plantas, o otras plantas también, que nos conlleve a ese llamado del cuidado y la dignidad de toda la existencia en familia. Bueno, muchas gracias. Nos vemos entonces. Feliz tarde. Hasta luego, muchas gracias. Gracias.